El mundo tiene distintos motivos de fiesta, no me cabe la menor duda, más allá de las regiones, de los idiomas y de cualquier otra limitación con la que no podamos ver la cultura universal. Más allá justamente de esas limitaciones se encuentra el honrar la enorme creatividad del hombre. Incluso el de maravillarnos frente a situaciones cumbre de lo que significan las obras maestras de la música, de la arquitectura, de la pintura y de la literatura. Y cuando hablamos de la literatura, tenemos que hablar de Víctor Hugo, de uno de los grandes de todos los tiempos, en opinión mía, del más grande de la literatura francesa y de uno de los más grandes de la literatura universal, junto con Miguel de Cervantes Saavedra y junto con William Shakespeare. Estoy completamente seguro de que estamos hablando de un hombre notabilísimo y un gran aporte de la cultura francesa en todos los terrenos al mundo. Porque estamos hablando de un hombre que es o que prácticamente incursionó a través de la letra en todos los géneros. En la dramaturgia, él mismo también como un novelista, como un ensayista y también como un poeta en su prolífica vida también, que lo hizo rebasar los 80 años, 85 años, y que cada una de las propias expresiones que él tuvo de su arte representaban siempre un contexto y un enorme compromiso político y social, lo cual abrió en su momento, estamos hablando de 1865, de un debate que ahora pues todavía persiste, que es el que tiene que ver con el compromiso social de los creadores, de los artistas y en particular de los escritores. Pero miren ustedes, el asunto no es sencillo. Cuando él todavía muy joven ve roto su matrimonio o uno de sus matrimonios con Adele, se fijó como un hálito de vida la preservación de la arquitectura gótica, que hoy es un patrimonio universal de Francia, de distintas regiones de ese país y también de su amada ciudad. Y díganlo si no, en su ambientación, Nuestra Señora de París, en donde también expresa a Víctor Hugo los momentos culmen del romanticismo, esa ficción gótica y esa ficción oscura de las distintas tragedias que Quasimodo recibe, o la gitana Esmeralda, igualmente entre pues otras situaciones que resultan ser siempre conmovedoras, van mostrando a un Hugo que, hijo siempre del contexto, y vaya paradoja, no exponente del realismo a través del romanticismo, generando contextos y también incluso apologías a lo que significa el actuar social. Ya lo saben, me estoy refiriendo, en mi opinión, al libro que a mí más me ha gustado en mi vida, que es Los Miserables. Lo que tiene que ver con la capacidad humana para el perdón, lo que tiene que ver también como en ese entorno lo que ocurre con el propio martirio del pensamiento y de los sentimientos, lo que también tiene que ver con las grandes epopeyas colectivas frente a las situaciones más difíciles que no fueron creadas nada más por la propia imaginación de Víctor, sino desde 1789 con la Revolución Francesa hasta distintos otros pasajes muy importantes de la propia Francia que van representando en él un impacto en la vida y esa grandilocuencia
de la narrativa, como he dicho, epopéyica. Por eso Los Miserables, por eso esa acción de solidaridad, de apego, de amor, de concupiscencia y de sensualidad, se muestra en todas las aristas que significa la complejidad de la vida misma y desde luego también la creatividad de un autor de la talla de Víctor Hugo, un hombre que también, al ser hijo de ese tiempo, insisto una y otra vez, resultó ser otro de los luchadores sociales y políticos importantes. Uno de los críticos de el bonapartismo, de la pena de muerte, uno de los hombres que siempre estuvo en contra del propio despotismo, de tal manera que podemos decir que él es un reflejo de su vida en la literatura, en la dramaturgia, en la poesía y en los distintos momentos y facetas que él tuvo. Amante de decenas de mujeres. Han contado incluso muchos biógrafos que él mismo las premiaba con buena cantidad de dinero, dependiendo también de la generosidad que esas doncellas se le acercaban a él y que él disfrutaba con intensa proclividad, incluso dentro de su propia servidumbre, lo que le motivó también a enormes críticas. Incluso además a la permisividad muy suya de que una de sus parejas, la segunda después del matrimonio fracasado, pudiera tener amoríos con otro hombre, con la venia, discreta pero venia al fin, de Hugo. Y él mismo en esa misma actividad, también cuando envejeció siendo abuelo y hablando de todo lo que significan las experiencias de ser abuelo. Y así, en las distintas variaciones de lo que ha significado él, pues para hablar de grandísimas obras como estas dos, que a propósito yo solo he señalado, pero que bueno, guardan un gran resguardo entre los primeros 20 años de su vida hasta los 75 años, que es cuando escribe su última novela. Él, Víctor Hugo, es, me parece, una de las expresiones más destacadas de lo que significa el arte con ese compromiso social que ya dejé en el tintero, pues el hecho de las críticas que también subyacen a quienes, además de artistas, también incumben o participan de la política misma y que lo llevó a ser exiliado. Y no muerto porque el que lo apresó dijo, no, el que lo sorprendió, porque finalmente él salió exiliado, dijo, no lo hago, no aprendo, menos por supuesto, acabo con la vida de un hombre pacífico como es Víctor Hugo. En la memoria de los franceses siempre queda en sus anales, escuchen ustedes, 2 millones de personas que asistieron a su funeral, de ese tamaño, junto con Emilio Solá y junto con otros franceses destacados, como Alejandro Dumas, 2, se encuentran sus propios restos. Él, con todas sus flaquezas, con todas las críticas, con toda su vida licenciosa, en términos de la moral misma, con todo lo que le implicó también ese compromiso político, como ya les comenté, un luchador incansable contra la pena de muerte. Y en esa misma tesitura también un dador de un patrimonio fundamental para la construcción de lo que sobrevendrían como las sociedades modernas. De tal manera que, imagínense ustedes, en menos de 10 minutos hablé de un legado arquitectónico,
artístico, dramatúrgico, poético, literario de uno de los grandísimos hombres de todos los tiempos, que nos hace decir así como ciudadanos del mundo, ya lo dijo aquel otro memorable escritor, ser del país que uno está pisando. ¡Viva la France! Esto es Etcétera, y yo soy Marco Levario.